concluyamos en el día de hoy lo que es la línea de pensamientos en el poder del Espíritu. En semanas pasadas, y comenzamos algunos domingos y después la cambiamos para los miércoles y estudiamos un poco sobre el Espíritu Santo y la aplicación del Espíritu Santo en algunas de las áreas de nuestra vida como creyentes. Más adelante, ¿verdad? Vamos a estar mirando algunas cosas como los dones, los frutos del Espíritu, lo vamos a estar viendo en el año, pero fuimos enfáticos en unos puntos en específicos. Hablamos sobre la oración, hablamos sobre el gozo, hablamos en este aspecto de intercesión hacia nosotros, cómo nuestra oración cambia, lo que representa el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el mismo Dios habitando en nosotros, en nuestra vida, la transformación que puede hacer. El día de hoy, ¿verdad? Celebramos Pentecostés. 50 días luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros miramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, la expectativa de unos hombres que se encontraban juntos, unánimes, a la expectativa una vez más de que se cumpliera una promesa que les había dado Jesús. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 2, muy rápido: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 dice: y fueron todos llenos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy no vamos a tocar esos versos, pero la realidad es que lo que yo quisiera enfocarme es que después de ese instante y en ese momento que nosotros tenemos a manera de convicción por la palabra del Señor y que tenemos verdad en nuestra vida a través de la palabra para saber lo que sucedió en ese lugar, si hubo un antes, tiene que haber un después. Y si ese momento fue uno de impacto, tendría que ser de impacto para lo que sucedería, valga la redundancia, hacia el frente, hacia el futuro. Era lo que tendría que pasar, era lo que tendría que suceder. Y yo creo que si es poderoso en nosotros mirar, se bajó un poquito, no sé si fue que se bajó un poquito, si es poderoso el que nosotros veamos lo que sucedió ese día que está plasmado en Hechos el capítulo 2, yo creo que grande es el ver lo que sucedió después, lo que se manifestó después. Hoy yo quiero enfocar el mensaje en el libro de Hechos, el capítulo 5, que puede traer quizás un resumen de lo que sería una vida en el poder del Espíritu, una vida con la manifestación de la llenura de Dios en cada uno de nosotros. Hay varias cosas que suceden en el libro de Hechos y aunque no vamos a ver todo el capítulo, yo quiero mirar una cosa en específica. Hechos, el capítulo 5, nos señala hacia dónde debemos de dirigir nuestra vida en el poder del Espíritu. Y esa va a ser la conclusión de esta serie de mensajes. Y ahora sí, acompáñame al libro de Hechos, el capítulo 5, y voy a leer el verso 12. Voy a comenzar a leer desde el verso 12. Aunque cuando miramos ese capítulo, antes de ese verso 12, hay varios momentos que se tendrían que resaltar y que sobresalen en este hecho y aspecto de la construcción de la iglesia y el desarrollo de la iglesia y la organización de la iglesia por lo que hacía el Espíritu Santo. Y vemos una historia como por ejemplo la de Ananías y Zafira. Los que conocen la historia de Ananías y Zafira son esta gente que mienten literalmente hacia los apóstoles en algo en específico y a la hora de mentir, cataput, ahí quedaron y se acabó. Expiraron, dice la palabra del Señor, se acabó la vida. Hay unos momentos muy específicos. Pero mira lo que dice ese verso 12, para ir a algunos detalles y algún contexto histórico de ese capítulo. La palabra del Señor dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Y por la mano de los apóstoles, cuando se refiere a mano siempre va a referirse al hecho de la acción. Era por lo que hacían los apóstoles, era el lanzarse al poder hacer. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El verso 13 dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Había una gente, como siempre suele suceder, que quisiera estar, pero no está. Pero aún no estando, podían reconocer que habría grandeza en aquello que los hombres estaban haciendo, que aquellos hombres estaban haciendo. No soy parte de lo que haces, pero puedo admirar lo que estás haciendo. No me atrevo a integrarme. ¿Y cuánta gente le pasa eso? Quizás en el aspecto de la iglesia.
¿Cuánta gente le pasa eso en el hecho de encontrarse contigo, el saber lo que tú has sido capaz de hacer con Dios y ahora no se atreven a hacer lo que tú has hecho y llevar ese nivel de compromiso con Dios, pero admiran lo que hace? Oye, pero es que tú de verdad has hecho estas cosas. Es que cuando yo te miro y lo que has pasado, tuvo que haber sido Dios, pero no dan el paso de poder hacer lo que tú has hecho en cuanto a compromiso a Dios. Eso era lo que estaba experimentando esta gente. Habrían milagros, habrían prodigios, accionaban por lo que tenían que accionar y trabajaban como tendrían que trabajar. Y habría una gente que no se atrevía a juntarse, pero podían reconocer lo que Dios podía hacer a través de ellos. El verso 14 dice, y los que creían en el Señor, pero habría un grupo que se iba añadiendo. Y los que creían en el Señor, ¿qué dice la palabra del Señor? Se aumentaban más, gran número así de hombres y de mujeres. El verso 15 dice, y todo, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Mira esto, qué poderoso. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagina lo que estaba sucediendo, el poder que se podía estar manifestando. La palabra del Señor dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué dice la palabra del Señor? Sanados. Y todos eran curados. Y todos eran sanados. Como te decía hace un rato, tendremos que ver que venimos de aquel instante de lo que se había manifestado en Pentecostés. Ya Pentecostés habría ocurrido. El Espíritu Santo ya habría descendido y estaba sobre ellos, estaba en ellos. Ahora la iglesia estaba creciendo explosivamente. Habría unidad, habría generosidad. Vemos una vez más en capítulos anteriores cómo la gente, ¿verdad?, renunciaba a mucho de lo que tenían para que todo el mundo pudiera tener. Era un ambiente de unidad, habría un ambiente de generosidad, habría un ambiente de señales. Literalmente, en este capítulo puede haber una manifestación de lo que sucede luego de Hechos 2, marcado, y es de las cosas que yo quiero que tú puedas recibir en esta mañana y te adelanto desde ahora, que cuando vives en el poder del Espíritu y luego lee en tu casa ese capítulo 5 del libro de Hechos, lo que se manifiesta en cada uno de nosotros con la venida del poder del Espíritu Santo, con la llenura del poder del Espíritu Santo, literalmente, valga la redundancia, es poder. En tu vida tiene que haber milagros. Tú tienes que tener la expectativa de que Dios pueda hacer algo grandioso en ti y tienes al Espíritu Santo dentro de ti quien te convence todos los días de tu vida que no solamente puedes ver un milagro, sino que tu vida es un milagro. Es tan solo hecho de que te puedas levantar, accionar y ver la gloria de Dios en cada espacio de tu ser, en cada día de tu vida debe ser poderoso. Tu vida es un milagro. Tu vida debe de ir reconociendo el milagro de Dios en ti. Número 2, cuando miras ese capítulo 5 una vez más y léelo en tu casa y lo vemos con lo que sucedió en Ananías y Zafira, lo que se manifiesta es la integridad de Dios en nuestra vida. Es imposible vivir en el poder del Espíritu y que en tu vida no se comience a manifestar la integridad de Dios en todas las áreas de tu vida. Comienzas a trabajar integridad, en unas más que otras. Tendrás que luchar quizás toda tu vida con algunas cosas, pero en tu vida se manifiesta la integridad de Dios. Es solamente lo que Él pueda hacer, es lo que he dicho en sinnúmero de ocasiones desde semanas pasadas, es la manifestación de la transformación de Dios todos los días de tu vida. Nosotros miramos en uno de estos mensajes cómo nosotros podíamos tener salvación en cuanto a justificación a Dios y cercanía a Dios, pero ¿por qué trabajar todos los días de nuestra vida en esa salvación si ya no la dio? Era la pregunta que todo creyente se puede hacer. Bien sencillo, porque yo quiero darle la gloria a Dios en todas las áreas de mi vida. Yo estoy seguro que soy salvo hacia Él y Él quiere tener una cercanía conmigo. Esa salvación está ahí y puede ser permanente con Él y hacia Él, pero yo todos los días de mi vida vivo como un salvo, permanezco en esa salvación y aquí y ahora glorifico su nombre. Es la integridad de Dios para poder glorificar su nombre. Yo vivo en el poder, yo vivo en la integridad y yo me convierto en un testimonio público de lo que Dios hace. Si tú eres una persona que vives en el poder del Espíritu y eres una persona que reconoce Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo en tu vida, te vuelves un testimonio público de la obra de Dios aquí en la tierra. Difícil.
pero pasa, pero es. A mí me encanta, yo siempre lo digo, la palabra del Señor, que Dios no oculta ninguna de las debilidades de esos hombres, ninguno de su diario vivir, ninguno de sus problemas. Mira, hermano, yo estoy seguro que ustedes, por más feo que piensen que es su vida, en contexto de muchos de los que están aquí escritos, no, ustedes son bebés de puré, a no decir lo que usted pensó. Ustedes son unos niñitos. Hay unos tipos que hicieron una cosa. Y si Dios los usó, Dios los transformó, Dios cambió su vida, ¿cuánto más puede hacer con nosotros? La grandeza de estos hombres está en lo que Dios hizo en su vida y cómo se volvieron testimonio público que trascendiera la historia, trascendiera los tiempos. Es la grandeza, una vez más, de la que el Espíritu Santo hace en nuestro ser. Si hacemos el resumen de ese capítulo, y no voy a entrar en los detalles, te decía hace un rato, cómo con Ananías y Zafira nosotros podemos ver cómo Dios protege la pureza de un proceso que se tendría que comenzar a dar en la vida del ser humano. La gente se preguntaría, ¿por qué caer de repente? Pero ¿por qué no iban a caer si se está implementando algo y se le está enseñando algo a alguien que todavía no tiene del todo la capacidad de poderlo razonar? E imagínate tú en ese momento, en ese instante, cuando todo el mundo quiere vivir por eso y aquellos dos mostrar lo contrario. Cataplup, te fuiste, porque el proceso que estaría comenzando y que se tendría que plasmar para siempre, ese de pureza, no se podría negociar. Dios en ese instante, una vez más, estaba protegiendo la pureza del comienzo del proceso de lo que sería eterno. Pastor, porque tú dices comienzo, porque la obra del Espíritu Santo apenas se estaba dando a conocer. Nosotros vemos al Espíritu Santo manifestado desde el Antiguo Testamento, pero nosotros aprendimos que iba y venía, iba como un hombre y por supuesto a través de la historia tú podías ver cómo, y esta gente podría ver cómo el Espíritu Santo descendía sobre un hombre y lo que pasaba con ese hombre, pero no estaban conscientes que ahora tendría que pasar en su vida, ahora tendría que pasar en su vida se tendría que manifestar y habría una vez más una pureza de ese momento, habría una pureza que se tiene que guardar y de la misma forma te digo, en el día de hoy hay una pureza que se tiene que guardar en tu mente, en tu corazón, en tu interior, de lo que es esa obra restauradora del Espíritu Santo en ti. Te hablé de milagros, de señales, te hablé de ese crecimiento que se destaca en esos versos que acabamos de leer. Después de eso, después de Pentecostés, después de Hechos 2, muchos milagros ocurren. La gente trae a los enfermos a las calles, hasta la sombra de Pedro está sanando. Es una iglesia creciendo, es una iglesia que gana el favor, es una iglesia que impacta a la ciudad. Y dime tú si eso no es lo que perseguimos nosotros y debemos de perseguir como iglesia, como ente que le sirve al Dios del cielo y como ente que manifiesta el Dios del cielo allá afuera. ¿Qué cosa? El crecer, el ganar el favor y el impactar la ciudad. Eso es lo que está sucediendo hasta este momento. Pero ¿por qué te traigo todo eso a nivel de contexto? Porque lo que surge luego de ese instante fue oposición. Lo que surge luego de que sacaran los enfermos y los pusieran en las calles fue oposición. Imagina ahora un gobierno que la gente sea sanada y se molesten porque ya no tienen que tener un sistema público de salud. Yo creo que el gobierno debería ponerse de acuerdo con los cristianos que oren más por los enfermos. Porque si los enfermos se sanan, es menos dinero que tienen que sacar de la reforma. Ah, doctora. Difícil. ¿Por qué insistirle en la prevención? ¿Por qué insistirle dentro de las iglesias? ¿Por qué insistirle en la salud mental? ¿Por qué insistir? El primero que debe estar feliz que nosotros seamos un ente que promovamos la salud mental, la salud física, que promovamos los milagros, los prodigios, debe ser el gobierno. 1, 2. Y quien se opuso en aquel momento fue el mismo sistema religioso. ¿Cómo el sistema religioso se va a oponer a la grandeza de Dios? Hoy hay grandes debates, yo no voy a entrar en eso. Y yo tengo mi forma de creer y tengo una manera de que, por supuesto, voy a enseñar, pero hay un grande debate. Si hay milagros o no hay milagros, yo prefiero creer que siempre habrá un milagro. ¿Por qué ponerle en tela de juicio o en duda todo lo que pueda hacer Dios? Si ya hizo y dejó de hacer. Así que Dios sigue haciendo. Para mí, Dios sigue haciendo. Dios hará, Dios hará, Dios hará. Y en la oposición, lo que traigo es el aspecto de la oposición
que se da en el momento donde hay manifestación poderosa de Dios en la vida del hombre. ¿Y por qué traigo eso? Porque es algo que definitivamente todos nosotros tenemos que estar conscientes que se puede manifestar. Le sirves a Dios, haces lo correcto, disfrutas de su poder, pero en muchas ocasiones vas a tener oposición. Como siempre suelo decir, domingo por la mañana, la primera oposición que tiene es con el dios pagano de Sabanás. Sabanás no te quiere soltar. Y tú empiezas a luchar con Sabanás. Y si el aire acondicionado está bien frito, Sabanás te arropa más. Y tú luchas. Y entonces hoy está la tecnología. Y entonces seguro empieza a satisfacer su mente y dice, lo veo por Zoom. Y estás por Zoom y con Sabanás. Pagano. No, si estás con Sabanás, no. Si estás con Sabanás ahora mismo, te bendigo. No, pero lo que estoy hablando es de... si Sabanás te está abrazando en este instante. No, lo que te digo de verdad es que... Hace tiempo no hacía chiste, ¿verdad? Tengo que volver a mi chistecito. No, pero ponte a pensar. Oposición se da en nuestra vida. Pero lo que yo creo que tú reconozcas en el día de hoy es como el Espíritu Santo va más allá de la oposición. Como el Espíritu Santo nunca va a dejar de cumplir el poder divino y cumplir la promesa de Dios en tu vida. Ahora nosotros vamos a mirar algunos versos donde la oposición religiosa, los celos por el control, se comienzan a establecer en aquellos momentos y ahora arrestan a estos hombres que traerían bendición a la sociedad. Arrestan a estos hombres que traerían lo diferente y sin adelantarme al mensaje, le traerían la vida diferente que se tendrían que manifestar. En una de las declaraciones y las ideas que quiero establecer para tu vida en esta mañana, mira lo que dice el verso 17. Vimos la pureza, vemos el poder, pero hay algo que tiene que trascender en nuestra vida. Y cuando trasciende en nuestra vida, nosotros vemos permanencia. Y esa ha sido mi oración. Si tú me has escuchado en la última semana, yo he hablado de la voluntad de Dios. Si me has escuchado en la última semana, constantemente. Yo he hablado del que permanezcas en cuanto a Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor en ese verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, oposición, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora estos hombres se llenan de celos. Y dice el verso 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se llenan de celos, habrían perdido influencia. Por supuesto, ellos no podrían manifestar ni hacer lo que estos hombres estaban haciendo. Y lo que les resta es, con la autoridad que tendrían, utilizar esa autoridad incorrectamente. Y todavía nos quejamos en el día de hoy que hay gente utilizando autoridades incorrectamente. Si desde tiempos antiguos se da, porque nosotros tenemos que ser sabios. ¿Y cómo vamos a ser sabios? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sabemos dónde debemos estar y a qué autoridad realmente nos tenemos que someter y de qué manera tenemos que someternos. Hay una autoridad que es mucho más grande que cualquier autoridad, como quiero mostrarte en el día de hoy. La de los cielos, la del Espíritu Santo en tu vida todos los días de tu ser. Todos los días de tu ser. Y dice la palabra del Señor que lo pusieron en la cárcel pública. Dice el verso 19, los arrestaron. Y cuando los arrestan, que están en la cárcel pública, el verso 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, abre la puerta de la cárcel y ahora los saca. Y ahora les dice, y este verso es poderoso y lo vi esta mañana mientras oraba a las 5:30 de la mañana, viendo el amanecer en el patio de mi casa y escuchando las aves del cielo cantar. Y yo creo que es poderoso, es grandísimo. La palabra del Señor dice, mas el ángel del Señor, abriendo una vez más de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras, y esto me impactó, todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida. Te arrestaron por predicar. Pues ahora tú vas a ir al templo y lo que vas a comenzar a hablar son
todas las palabras de esta vida. Y si algo yo quiero que tú reconozcas en el día de hoy es que cuando vives en el poder del Espíritu, el Espíritu Santo que podemos reconocer en el día de hoy y que podemos tener la expectativa que llena la vida, así como sucedió tantos miles de años atrás, en el día de hoy yo quiero que tú puedas reconocer que Él tiene todas las palabras necesarias para tu vida. En las palabras de esta vida, en las palabras de esta vida. Hay otras versiones que dicen este nuevo mensaje de vida. Hay otras versiones que dicen la vida verdadera. Hay otras versiones que dicen la nueva vida. Esta gente habría sido encarcelada porque ahora estaban teniendo una nueva vida. Esta gente ahora habría sido encarcelada porque estaban llevando un nuevo mensaje de vida. Esta gente estaba siendo encarcelada porque estaban promoviendo la verdadera vida. El Espíritu Santo te lleva a que tenga la verdadera vida. El Espíritu Santo es quien te lleva a que tenga una nueva vida. El Espíritu Santo es el que te lleva a que tenga el mensaje de vida, el mensaje que viene solamente del cielo, el mensaje que viene de Dios. Hay un montón de entes naturales que se van a querer meter en tu vida y distorsionar el mensaje para tu vida, pero yo creo que hay uno más grande que en esta mañana, que se llama el Espíritu Santo, que te va a poner la vida en orden, que te va a dar la palabra y el mensaje necesario para que puedas continuar y que tu vida todos los días sea transformada en el nombre poderoso de Jesús. Si alguna expectativa vas a tener del Espíritu Santo es que cuando ves la manifestación desde Hechos 2 y Hechos 5 y todo lo que se está mirando, que eran los milagros, que era la pureza y todo lo que se estaba manifestando, es para que tuvieran la expectativa correcta de la vida. Si algo cambia es la expectativa correcta de vida. En la vida del ser humano, si algo cambia es la vida. La expectativa correcta de vida. La administración correctamente de la vida. Esa palabra de vida va más allá de la existencia biológica. Esa palabra vida que se está hablando en ese verso va más allá del tan solo hecho de sobrevivir o de la vida que tienes a través de respirar, aunque a través de un aliento y de un soplo se recibe esa vida. Va más allá de lo natural. Se está refiriendo a la vida zoé de Dios. Esa vida zoé de Dios, que es una vida divina, que es una vida eterna. Que es la vida eterna que puedes experimentar desde ahora. Como siempre suelo decir, es una vida plena en Dios. Es la vida que proviene de Dios. Esa es la vida cuando Jesús se expresa en el libro de Juan, el capítulo 10, el verso 10, cuando dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El único que es capaz de dar esa vida es Dios. Y ahora hay unos hombres que reciben el mandato y son liberados de la cárcel por el mismo Dios para que siguieran hablando de esa vida. En la obra, sin adelantarme a un verso que voy a mostrarte dentro de un rato, no se puede detener. La obra de Dios nunca se detendrá en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Esta gente podría estar pasando un momento donde su vida estaba al borde de que se tuviera que pensar solamente en vivir a nivel natural, como vas a ver unos versos más adelante, pero el Señor lo lleva a algo mucho más grande. No se refirió solamente a vivir, sino a la calidad de vida que se produce por Dios. Muchos de nosotros vamos detrás de una calidad de vida y yo tengo que reconocer que la verdadera calidad de vida proviene de los cielos y el Espíritu Santo está todos los días en mi interior para recordármelo y hacerlo real en mí. Cuando una persona está en los últimos días de su vida, ¿qué es lo que se busca? Que tenga calidad de vida. Y hay gente que se quiere hacer consciente al final de que toda su vida estuvo buscando eso. ¿Sabes que tú te sientas en un restaurante que te gusta, a los que les guste comer? Estoy seguro porque lo hace, porque quiere una calidad de lo que se quiere comer, buscando calidad de vida. Cuando tú empiezas a buscar casa, y empiezas a buscar casa por presupuesto, empiezas a buscar casa, pero tú buscas la casa que te gusta, ¿cierto?
Buscar la que puedes pagar, pero dentro de la que puedes pagar, buscar la que te gusta, porque quieres tener calidad de vida. ¿Y qué mucho se habla de eso? No, porque yo quiero tener calidad de vida. No, porque en mis últimos días yo necesito calidad de vida. Vivas donde vivas, tengas lo que tengas, pase lo que pase, y todos los mensajes yo lo digo y lo seguiré diciendo. El único que da la verdadera calidad de vida, porque la casa donde vive la hace un hogar, se llama Dios. El único que da calidad de vida es que tengas el plato que tengas al frente, el que sea, lo puso Él y te lo vas a saborear de la misma forma, creyendo, por supuesto, que Dios añade, por supuesto, que vamos a aspirar. Aquí no me malinterprete porque no te estoy diciendo que vas a dejar de hacer y que no vas a dejar de soñar y que no vas a dejar de buscar. Lo que te estoy diciendo es que pase lo que pase, eso no es lo que determina la vida, eso no es lo que determina mi calidad de vida. Mi calidad de vida lo determina el cielo, quien provee para esto, para esto, para esto, para esto. Y si no lo puedes reconocer de manera natural, yo quiero que sepas que ese es el mensaje en el día de hoy, que cuando vives en el poder del Espíritu, hay uno que se llama el Espíritu Santo que te lo recuerda todos los días de tu vida. Y no solamente te lo recuerda todos los días de tu vida, sino que Él quiere que lo predique, Él quiere que lo anuncie, Él quiere que lo viva, Él quiere que lo proyecte, Él quiere que salga. Y hay ocasiones que te podrán encerrar y vendrá la oposición, pero hay uno que te libera y te dice: ahora predica, ahora habla, ahora párate en medio de quien te tengas que parar y habla de la grandeza que solamente puedo hacer yo. Eso es lo que estaba experimentando estos hombres. Con esto voy a concluir, si me ayudas en el piano. No era simplemente, escucha bien, para moverme en el día de hoy, que esta gente se pararía en el templo a hablar simple doctrina. No era simplemente doctrina. Eran las palabras que daban vida. No solamente eran las palabras, y es lo que el Espíritu Santo de nosotros. No es solamente la palabra que da vida, es la palabra que revela la vida. El Espíritu Santo, una vez más, es aquel que me hace producir la palabra. El dar una palabra. Pero no solamente darle la palabra, es revelar la palabra en mi vida. Es producir vida. Y no es solamente producir vida. Y es lo que he insistido en semanas anteriores, es sostenerla. Si de algo se trata el servicio a Dios, es del sostenimiento de tu ser. Tú ves como tu vida es constante. Tú ves como, pase lo que pase, te sostiene. Tú ves como la manifestación del Dios de los cielos. Ahí. Tú has encontrado con alguien que dice: es que yo no sé por qué Dios está amor conmigo. O tú te paras frente a alguien y le dices: la verdad que Dios ha tenido misericordia de ti. Usualmente cuando le dices eso a alguien es que no se ha portado muy bien. Y no es a manera de juicio. Yo en particular no lo hago a manera de juicio. Yo, y digo esto con cuidado y con amor, ¿verdad? Pero cada vez que yo comparto con mi padre, yo le digo: la verdad que Dios te ama. Yo me siento con él y yo le digo: a la verdad que Dios a ti te ama. A la verdad que Dios ha sido bueno contigo. Y él, buenísimo. Sí, porque hace rato todavía, no. Pero, Dios mío, Señor, no, si es un relajito, Él sabe. Y después Él me mira a mí y me dice: ¿y tú no te quedas atrás? Y yo, buenísimo ha sido conmigo. Buenísimo ha sido conmigo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque es el sostén. Es el sostén. Es el sostén. Tengo 43 años y yo quiero ser eterno. Pero ya sé que cada vez es menos el tiempo que me queda. Pero que de vez en cuando miro para atrás y veo el sostén. Y cuando me da la perse de lo que viene para el frente, digo: como me sostuviste, me vas a sostener. El sostén. El sostén, una vez más, por la palabra que da vida. Como revela la vida. Como produce vida. Y también la sostiene. Con esto voy a cerrar en el día de hoy. Yo tenía otro mensaje para hoy esta mañana y yo leí estos versos. Y cuando leí estos versos yo decía: Señor, cambio el mensaje. Encontré el verso de la vida y este verso que voy a compartir contigo en el día de hoy. Y es lo que dice la palabra del Señor. Y mira qué grande el Dios que nosotros le servimos. No voy a leer todos los versos. Pero ahora tú comienzas a mirar cómo buscan otra vez a estos hombres y lo llevan a juicio. Literalmente los llevan a juicio. Es arrestado, Dios los libera, ellos van y predican.
vuelven, ahora son expuestos al juicio. Y la palabra del Señor dice, en el verso, para no leer todos los versos, en el verso, me perdonan. Vamos a leer desde el verso 21, dice la palabra del Señor: y habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, a la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Qué poderoso es Dios. A nadie hallamos dentro. Dice verso 24: y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en donde, en el templo, ¿y qué? Y enseñan al pueblo. ¿Qué fueron? A hacer lo que tenían que hacer. Esta gente no jugaba. Esta gente no jugaba después de haber visto lo que Dios había hecho. ¿Cómo se iban a poner a estar bobeando? Esta gente no jugaba, iban a hacer lo que tendrían que hacer. Y dice la palabra del Señor en el verso 26: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados. ¿Por quién? ¿De quién se había ganado el favor? Del pueblo. Se ganaron el favor del pueblo. No por hablarles bonito, no por dejarles pasar las cosas, por mostrar lo que Dios era capaz de hacer. Por mostrar lo que Dios era capaz de hacer. Y ahora esta gente no actúa con violencias hacia ellos, pudiendo actuar con violencia, porque ahora el pueblo estaba con ellos. No les iba a dar celo si ya no podían manipular. No les iban a dar celo si ya no los podían controlar. Ahora era otra voz la que estaban escuchando, la voz que tendrían que escuchar, porque era la voz que tendría vida. ¿Cómo ganamos el favor del pueblo? Esto es un punto y aparte. Como iglesia, cuando demostramos la vida. Y como quiero mostrarte para concluir este verso, no nuestra vida natural, es la vida del cielo. Es la vida de lo que es capaz de hacer Dios. Y la palabra del Señor dice en ese verso 27, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de nuestra doctrina, de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y el verso 29 dice: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario. Y yo me pregunto, ¿y tú tienes esta convicción en el día de hoy? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Poniendo en tela de juicio el nombre de nuestro Señor Jesús, poniendo en tela de juicio lo que eres capaz de hacer, poniendo en tela de juicio, y Pedro le dice: es necesario que yo obedezca a Dios antes que obedecerte a ti. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgándolo en un madero. Así Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Verso 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también ¿quién? El Espíritu Santo. Nosotros vimos todo esto. ¿Y sabes quién da testimonio de eso también? El que tienes adentro, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían ¿qué? Matarlos. Pero mira lo que pasa, y con esto voy a cerrar. Pero hay un hombre que se levanta. Hay un hombre que en medio de esa conversación que se está teniendo y que tenía también capacidad decisional para juicio, y cuando hablan de matarlo, se levanta Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sácame a los tipos. Vamos a hablar entre nosotros. Y yo sé lo que está pasando aquí. Ellos no oigan, pero vamos a conversar. Sáquenlo. Y dice la palabra del Señor en el verso 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que veáis, lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Verso 36, mira qué poderoso. Porque antes de estos días se levantó
Teudas. Y estas son las cosas que hay que sellar en la iglesia. Porque muchas veces vemos a Teudas y seguimos andando. Decimos, ¿qué valor tiene Teudas? ¿Qué valor tiene Teudas? Entonces nos concentramos a veces, esto no es crítica, esto es para que quiero que veas cómo yo quiero llevarte el mensaje. Nos podemos concentrar, te saca de la cárcel, te saca de la cárcel, y Dios te va a sacar de la cárcel, y Dios te saca. Estamos aquí 45 minutos, nos entretenemos con Dios sacándote de la cárcel. Pero cuando Dios te saca de la cárcel es porque quiere hacer una misión contigo, que sigas predicando. Pero cuando sigues predicando como quiera, hay algo que se tiene que manifestar, y yo te hablé de sostenimiento, ¿cierto? Y ahora cuando se está viendo que se va a hacer con estos hombres que los sacan, hay uno que es bastante inteligente, que es conocedor, y le dice, mira, había uno que se llamaba Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos de nada. Mira, si había uno que era como estos tipos que la gente le empezó a seguir. Ese tenía como 400, pero cuando se murió, se acabó. Los que me conocen ya saben por dónde voy. El verso 37 dice la palabra del Señor. Y después de se levantó Judas el Galileo. Se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y pereció también. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Fueron dispersados. Nosotros vamos a hablar de un Teudas. Cuando tú comienzas a estudiar un poco sobre lo que hacía Teudas o sobre quién era Teudas, hay historiadores como Josefo, que cuando uno comienza a estudiar, te trae a relevancia algunas cosas y algunos contextos de lo que tú ves en los versos bíblicos. Y se dice que este Teudas comenzó a persuadir la gente a que pudieran seguirlo al Jordán. Este hombre, él podía afirmar que podía hacer cosas tan divinas como dividir, ¿verdad?, el Jordán, como hacer señales milagrosas. Este hombre era un precursor, por supuesto, de que se fuera en contra del gobierno de aquel instante, y comenzó a llamar la atención de la gente y comenzó a tener un tipo de relevancia, pero la relevancia al él morir terminó. Teudas fue decapitado y su movimiento, tan pronto lo decapitan, se terminó, se acabó. Él habló, él trató de que gente le siguiera, pero la realidad es que todo ese movimiento no llegó a nada. Se habla de Judas el Galileo. Cuando nosotros miramos a Judas el Galileo, este fue mucho más influyente, se dice históricamente. También es mencionado por Josefo y comienza a mencionarse como por Josefo, como este hombre que representaba e iba en contra de esa sumisión al imperio romano. Era un hombre que tendría quizás algún valor político, socialmente estaba influenciado y la gente comenzó a seguirlo, la gente comenzaba a seguirlo, él hablaba y comenzaba a seguirlo, pero dice la historia que al terminar con ellos, ahora no habría dirección y entonces la gente se comenzó a esparcir. Que yo vengo a decirte en el día de hoy que ahora hay un hombre que se para delante de esta gente y le dice, no es la primera vez que vivimos eso, no es la primera vez que vivimos eso. Y si miras el restante de los versos y en conclusión a lo que este hombre comienza a expresar en el verso 38 dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y dice el verso 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Hubo uno que lo siguieron y cuando lo decapitaron, olvídate de eso, la gente se esparció. Hubo otro que hizo mucha influencia a nivel social. Cuando se murió, la gente no sabía a quién seguir. Yo quiero que tú sepas que estos hombres eran diferentes, pastor, que tenían el Espíritu Santo, y aquel hombre se paró y le dijo, déjalo, si es de hombre, la cosa se acaba, pero si es de Dios, mejor no te metas con Dios. Y que yo vengo a decirte en el día de hoy, que cuando la vida del Espíritu Santo se manifiesta en ti, tú tienes que tener tan convicción de que la obra no se detiene, que lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer, que mientras tú vivas por la propuesta de hombre y siguiendo hombre, y tú vivas por la propuesta de lo natural en tu vida, yo quiero que tú sepas que en un momento dado todo se desvanece, que en un momento dado nada tiene propósito, que en un
momento dado comienzas a sentir el famoso vacío que un montón de gente expresa, pero cuando vives por la vida Zoé, la que da el Espíritu Santo en tu ser, cuando se cambia todo el sistema en Pentecostés, de que Dios, en vez de caminar contigo, ahora camina dentro de ti. Escucha bien, por el Espíritu Santo. Y esa vida, la obra es permanente. La obra es permanente. La obra no se desvanece. Eso es lo que yo vine a hablarte en el día de hoy. ¿Quieres celebrar Pentecostés? Hay un montón de gente que te va a decir que lo siga, se desvanece. Hay un montón de gente que a nivel social son influyentes y a nivel religioso también. Yo no te estoy pidiendo a mí que me siga, yo le estoy pidiendo que le siga al Dios del cielo, que es el único que es capaz de darte la buena vida, de darte la calidad de vida, de darte la vida Zoé, aquella que hace el cambio y la transformación todos los días de tu vida, la que hace la obra permanente. Ese es el Pentecostés que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Todos los movimientos humanos dependen de un hombre. El movimiento en tu vida no depende de ningún hombre. Depende del hombre que murió y resucitó. Y preciso es que se fuera para que dejara al Consolador. Y ahora el Consolador está dentro de ti todos los días diciéndote: sigue, sigue, sigue. Hazlo, ya estoy contigo. Vamos, 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 vamos. El que comenzó la obra, la va a perfeccionar. El que comenzó la obra, la va a perfeccionar. El que comenzó la obra, la va a perfeccionar. Teudas muere y el movimiento se dispersa. Judas el Galileo muere y sus seguidores fueron deshechos. Pentecostés, lo que trae nuestra vida es que Jesús muere y el movimiento no ha sido detenido hasta el día de hoy. Pentecostés, lo que trae nuestra vida es que el movimiento lo que hacía era multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse. Pentecostés no depende de un líder visible. Pentecostés y ese movimiento fue sostenido y es sostenido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que yo le pido en el día de hoy, que una vez más te llene, que una vez más. La palabra del Señor dice que convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen más en nombre de Jesús y le pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Reciben los golpes y ellos salen gozosos. Pastor, ¿por qué salen gozosos si le dieron golpes? Ellos estuvieron presentes. De poder escuchar y ver el castigo de su Salvador. Ellos sabrían lo que su Salvador había pasado. Así que ellos sabían que lo que ellos estaban pasando literalmente era más para lo que había pasado el Salvador. Y que ellos pudieran por él permanecer y seguir haciendo. Eso producía gozo. Estos hombres salen de ese lugar una vez más en gozo. Y dice el verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. De enseñar y predicar a Cristo. De enseñar y predicar a Cristo. La misión por la que habían sido llamados. La misión por la que habían sido escogidos. La pudieron entender y la siguieron manifestando. ¿Cuál es mi oración en el día de hoy una vez más? Que tú conozcas la verdadera vida. Pentecostés hace que conozcas la verdadera vida. Cuando conoces la verdadera vida, las cosas no son pasajeras. No son pasajeras. Mire, hermano, hoy, y yo no tengo nada en contra de eso, pero lo digo constantemente porque la verdad es que es una presión brutal lo que recibimos a través de esto. La influencia a través de esto. Yo detesto esto.
Cuando digo esto son las redes sociales. Yo las detesto, pero vivo de eso. A todos que viven de eso, mi negocio es de promover ideas y de tratar de influenciar a otros a que compren, a que vean una labor de los diferentes clientes que tengo. Adicional a eso, yo detesto hacer contenido para redes sociales. Pastor, ¿por qué haces contenido para redes sociales? Porque yo quiero que mientras tú scrolleas, yo te salga. Aquí se hace contenido para redes sociales. Se hace video, fotos para los servicios. Yo he dejado de grabar, tengo que volver a grabar. Me pesa. ¿Por qué lo hago? Para cuando tú estés viendo, de repente te salga yo. Hijo del diablo. No, mentira. Te salga yo diciéndote fe, esperanza, amor, sal. Aquello. Tú sabes toda la gente que hoy influencia a través de esto. Y la mayoría de esa gente te dice, sígueme para que tengas resultados. Esa famosa expresión, sígueme para más consejos, que se hizo un meme. Cierto, pero se hizo un meme porque son tantos los que te dicen, sígueme para que tengas resultados. Yo hoy no te digo, síguelos, ni te digo, sígueme. Hoy yo te digo, síguele para que tengas calidad de vida. Hoy un montón de gente te va a prometer calidad de vida por las plataformas digitales, porque lo sigas. Síguelo, pero tenga algo claro, síguelo. Y no hay ningún ente natural que te haga producir lo que realmente puede ser tu máximo potencial en la vida. Ningún ente natural. Y me disculpa el que te diga a ti que pueda hacer eso. Ninguno. El único que es capaz de hacer eso, el Espíritu Santo. Toda idea natural desvanece. La idea del cielo siempre será eterna. Pentecostés es la respuesta a la duda que un día tuvo un hombre, Gamaliel. Y hoy celebramos que es contestada, porque aquello, él murió, pero eso permaneció hasta el día de hoy. Y el día de hoy le damos gloria y honra a solo aquel que la merece en esta mañana. Y si puedes creerlo, dale un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Y yo voy a pedirle a Dios que en este lugar y allá a la distancia seas tocado por el Espíritu Santo. Que en este lugar y allá a la distancia en el día de hoy te vayas de aquí convencido. Y vamos a tener un tiempo de oración y ya nos vamos a ir. Pero con tus manitas ahí levantadas, tus ojitos cerrados, y vas a orar tú y le vas a pedir al Espíritu Santo. Y como hemos hecho en semanas anteriores, desde que comenzamos esta línea de pensamiento, le vas a pedir que te convenza, que te revele la palabra. Ahora en este momento ya has escuchado la palabra. Ahora le vas a pedir que te la revele, Señor, Espíritu Santo, revélame la palabra. Espíritu Santo, revélame la palabra. Espíritu Santo, revélame ahora. Revélame esa palabra, revélame cada día, revélame. Pídele la verdadera calidad de vida. Pídele la verdadera calidad de vida en esta mañana. Pídele la vida Zoé en el día de hoy. Y mientras adoramos a Dios, levanta tus manitas al cielo y oramos juntos y le creemos en el nombre poderoso de Jesús, que vivimos anunciando todas las palabras de esta vida, el nuevo mensaje. Yo le pido al Señor que tengas hoy un nuevo mensaje en tu vida. Pastores, que ya yo conozco el nuevo mensaje, que sea algo nuevo, que sea una manifestación nueva, que sea una vida nueva, que sea la vida verdadera, la calidad de vida necesaria. Los viajes son buenísimos, pero imagínate un viaje eterno, imagínate lo que sientes en las vacaciones, eterno. Imagínate lo que sientes cuando compras aquello o esto, que no vas a dejar de aspirar una vez más, pero que sepa que es el Dios de los cielos, que lo tengas, no lo tengas, hay algo más grande. Una vez más, la nueva vida a través del Espíritu Santo. Vas a dejar de sobrevivir, vas a dejar de pensar solamente en la vida que respira y vas a comenzar a pensar en la vida divina que viene por el respiro y el aliento de vida en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu manita al cielo, dale gracias a Dios.